Empezar a grabar. Ve, creo que vamos a grabar ahí. Bueno, si en caso que no, esto va a quedar grabado los enlaces de estos videos que van a quedar lo voy a poner en el campus virtual, ¿va? Bueno, entonces iniciamos. Entonces esta es la clase de matemática 1, ¿verdad? Sección 800 en semana A. Caret del Paraíso, ¿verdad? Por el departamento. Todavía no se le ha cambiado nombre a Dalí, ¿verdad? Por la ciudad, pero bien. Los números reales, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poco de conceptos de números reales. La adición, es decir, la suma. Adición es el equivalente a suma y la multiplicación son fundamentales en el sistema de los números reales y poseen ciertas propiedades que podemos nombrar así. Propiedad conmutativa. Dice, si A y B son dos números reales, cualesquiera, entonces A más B es igual B más A. Es decir, que el orden de los términos no altera el resultado en la suma. Y A por B es igual a B por A. Estos son teoremas, digamos, conceptos. A por B es igual a B por A. Es decir, el orden en que se multipliquen un par de números o se sumen no va a alterar el resultado. Propiedad asociativa. Si A y B son tres números reales cualesquiera, entonces A más B más C, o sea, agrupados los dos primeros, va a ser igual a que sumemos A más B más C, agrupando los dos últimos. Es decir, que no importa cómo se agrupen, el resultado va a ser el mismo. Y equivale, y de la misma manera para multiplicación, ¿verdad? A por B, agrupados A y B por C, es igual a A por B por C, agrupados los dos últimos términos. Bueno, vamos a probar digamos, aquí se demuestra con este ejemplo, propiedad conmutativa, es decir, 2 más 4 es equivalente a que lo sumemos al contrario, cambiando el orden, a 4 más 2. 2 más 4 es igual a 6 y 4 más 2 igual a 6. Es decir, no importa cómo se sumen, el resultado va a ser el mismo. Esto es la propiedad conmutativa y para multiplicación 2 por menos 3 es igual a menos 3 por 2. Ahora, una pregunta. ¿Recuerdan las leyes de los signos de multiplicación? Que hay que recordar esto un poco, ¿verdad? Ahí tengo videos en el campus virtual para que lo revisen. Que la multiplicación de dos signos, signos iguales, el resultado es positivo. Y la multiplicación de dos signos diferentes, el resultado es negativo, ¿verdad? Bien. Entonces, por eso es que aquí, como es un positivo 2, positivo por menos 3, el resultado es menos 6. Igual que lo multiplicáramos al revés, menos 3 por 2, el resultado es menos 6. Esta es la propiedad conmutativa, no importa cómo se sumen dos valores o cómo se multipliquen, el orden, el resultado va a ser el mismo. Ahora, con la propiedad asociativa tenemos 2 más 5 menos 1. Entonces aquí se agrupa 5 menos 1, ¿verdad? Entonces me queda 2 más 5 menos 1 da 4, el resultado es 6. Pero lo mismo va a salir si agrupamos los dos primeros, los agrupamos para sumarlos en primer orden, ¿verdad? 2 más 5, 7 y 7 menos 1 es 6. De la misma manera, 3 por 8 por 5, ¿verdad? Entonces se agrupan los dos últimos, 8 por 5, 40, 3 por 40 da 120. Y si agrupamos los dos primeros valores, 3 por 8, 24. Y 4 por 5 es igual a 120. Estos son como
nociones de las propiedades de números reales que se debe tener claro para álgebra, ¿verdad? Estas nociones se deben tener claro. No sé si hay dudas, preguntas. ¿Está claro esto, lo primerito, estas dos propiedades? Bueno, espero que se entienda, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la propiedad conmutativa y la asociativa. Ahora, propiedad distributiva nos dice que si A y B son tres, A, B y C, son tres números reales, cualesquiera, entonces A por B más C, es decir, el producto de A por la suma de B más C va a ser igual el producto de A por B más el producto de A por C. Y de manera equivalente, si la suma aparece primero de dos términos, B más C por A, el producto va a ser, el resultado va a estar dado por el producto de B por A más la suma del producto de C por A. Aquí, ¿no? Digamos, esta propiedad distributiva, es decir, que este producto A, digamos, se multiplica A por B más C va a ser igual A más B, es decir, A por B más A por C, ¿verdad? Es decir, que el producto de un valor por una suma de dos términos equivale a la suma de los productos, ¿verdad? De este valor que está afuera por el producto de los términos que están dentro del paréntesis, de manera equivalente acá, ¿verdad? B más C por A va a ser igual B por A, ¿verdad? Que es lo que está en el lado derecho, el signo igual, más C por A, ¿verdad? Bueno, vamos a ver digamos aquí, propiedad distributiva ya con un ejemplo, ¿verdad? Nos aparece 2 por 3 más uno equivale a multiplicar 2 más 3, es decir, el producto de 2 por 3 más 2 por uno, ¿verdad? 2 por 3 da 6 y más 2 por uno queda 2, 6 más 2 da 8. Ahora, pero para ya irnos acostumbrando, ¿verdad? Ya irnos acostumbrando con el álgebra, digamos, esto es aquí 2 por 3, 2 por uno, ¿verdad? Que es lo que está acá mostrado, es la suma de estos productos. 2 por 3 más 2 por uno. Bueno, este es el primer ejemplo, ¿verdad? Ahora, pero para irnos acostumbrando ya a álgebra, porque lo fuerte de esta clase es problemas algebraicos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos el siguiente ejemplo, menos 5 por x más 2. Es decir, aquí se combina letras y números, ¿verdad? Entonces, menos 5 por x da, aquí se muestra el producto, menos 5x
Y menos 5 por 2, menos 5 por 2, menos 5 por x da menos 5x. Es decir, el producto de un número por una variable solo se escriben de forma seguida, ¿verdad? La constante y la variable y nos resulta un término. Y 5 por 2 da 10. Entonces, el resultado final va a estar dado por esta, esta expresión, menos 5x menos 10. No sé, preguntas. ¿Preguntas algo de no está claro de esto, propiedad distributiva? ¿Preguntas? Listo. Y ese es el último resultado. Hasta ahí nomás queda. Ahí queda. O sea, aquí no se puede sumar, ¿verdad? Estos, Ujú. o sea, aquí deben quedar, consta de dos términos. O sea, no se pueden sumar porque no son términos semejantes. Son diferentes. O sea, solo se pueden sumar entre sí términos que tengan la misma variable y el mismo exponente. En este caso, menos 5x menos 10 ahí termina. No se puede sumar entre sí y quedar en un solo término. Esto Ok. para la cuestión de álgebra ir adelantando un poco, ¿verdad? Lip, una duda. Ajá. Conforme a esto, ¿esto se trabaja solo con dos dígitos o hay de tres dígitos o más? Digamos que pudo Por haber ejemplo, una expresión. Ajá. si en todo caso lo que está en paréntesis hay tres números, También se solo puede. se puede. Sí, sí, se puede. Digamos que Ah, hubiera sido x a la 3 más x más 2. Aquí hubieran salido tres términos, menos 5x a la 3 menos 5x, menos 10 hubiera salido si hubiera sido x a la 3 más x más 2. También se puede, o sea, esto aplica para más de dos términos, ¿verdad? O sea, perfectamente se puede hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que es la propiedad distributiva, ¿verdad? Tengo que salir acá de... Bien, otra propiedad es el elemento identidad, ¿verdad? Tanto para la suma como para la multiplicación. Dice que si A es un número real cualquiera, entonces tenemos que A más 0 es igual a A y A por 1 es igual a A. Es decir, que el elemento identidad para una suma es 0. Todo número sumado a 0 va a dar el mismo número en la suma. Y en la multiplicación, el elemento identidad es 1. Todo número multiplicado por 1 va a dar al mismo número, ¿verdad? Entonces esto es lo que dice esta propiedad, que A más 0 es igual a A y A por 1 es igual a A. Aquí tenemos elemento identidad ejemplos. 5 más 0 es igual a 5. Menos 7 más 0 es igual a menos 7. O sea que va a mantener el mismo número con su signo, no lo va a alterar. Si sucede 7 por 1, ya para aplicado a la multiplicación, 7 por 1 es igual a 7. Y menos 5 por 1 da igual a menos 5. Entonces, este es la propiedad del elemento identidad, ¿verdad? O sea que para la suma, el elemento identidad es que se sume un número a 0, mantiene el número, y para la multiplicación, todo número que multiplique a 1 queda es igual al mismo número, ¿verdad? Si se multiplica por 1. Ahora, vamos tema 2, fracciones, dice. Si A, B, C y D son números reales cualesquiera, entonces, en multiplicación de fracciones, tenemos esto.
que A sobre B por C sobre D va a ser igual el producto de A por C, es decir, los numeradores, entre el producto de los numeradores entre sí, sobre el producto de los denominadores entre sí. División de fracciones. Tenemos la fracción A sobre B entre C sobre D. Digamos, no sé si se acuerdan tal vez recuerdan en el colegio que dice que es igual la división es el producto en cruz, ¿verdad? De A por el numerador de la primera fracción por el que va a quedar aquí en el numerador de la respuesta y el denominador de la primera por el numerador de la segunda fracción queda en el denominador de la respuesta. Entonces, el teorema nos dice que A sobre B entre C sobre D va a ser igual a A sobre B, la fracción, por D sobre C, es decir, la segunda fracción se invierte, es decir, la división viene siendo el producto de la primera fracción por el inverso de la segunda fracción, he intercambiado los términos y al intercambiar los términos de la segunda fracción se multiplica como la de arriba, es decir, A por D, A por D aquí, entonces queda en la respuesta y B por C va a quedar aquí abajo. Vamos a ver con ejemplos. Digamos, aquí tenemos un ejemplo, 3/4 por 8/5. Entonces, ¿cómo se opera esto? Se multiplican entre sí los numeradores. 3 por 8 queda 24 y los denominadores 4 por 5 queda 20. Entonces, esto se puede simplificar, ¿verdad? Tiene mitad que es 12 arriba, mitad que es de 20 que es 10. 12 y 10 tienen mitad, ¿verdad? Entonces, así se va sacando. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 10 es 5. Entonces, simplificado queda 6/5. Si esto lo hacen con la calculadora, ustedes lo pueden, en la tecla de fracciones, ¿verdad? Esto les va a dar el resultado directo, ¿verdad? 6/5, ¿verdad? Hay una tecla de fracciones que ustedes pueden usar, ¿verdad? En la calculadora del tipo Casio, ¿verdad? De las más comerciales. Ahora, P dice 1/5 por 3/7. Entonces, siguiendo el teorema que dice que la multiplicación, que es el producto de A por C, ¿verdad? Los numeradores y B por D. Entonces se aplica acá en este ejemplo. 1/5 por 3/7 va a ser igual 1 por 3 para numeradores, el producto, y 5 por 7, producto para denominadores. 1 por 3 da 3 y 5 por 7 da 35. Entonces el resultado es 3/35. Este no se puede simplificar, ¿verdad? Porque Eh, este tiene tercera, pero el de abajo no tiene tercera. Deben tener el mismo factor ambos, ¿verdad? O sea, para poder simplificar, entonces este queda una fracción de este tipo, 3/35. Ahora vamos con ejemplos para la división. La división nos dice la propiedad que A sobre B entre C por D se convierte en el producto de la primera fracción por la segunda fracción, intercambiado la posición de los términos. Y al intercambiarse se multiplican, ¿verdad? A por D, numeradores, y B por C, denominadores, ¿verdad? Entonces aquí lo mostramos. 1/3 entre 1/2, esto es igual 1/3 por 2 sobre 1. Observen que se intercambia la posición, se convierte en multiplicación, pero hay que invertir en la posición de los términos de la segunda fracción, ¿verdad? Ya cuando se ha invertido la posición de los términos de la segunda fracción, se multiplican, ¿verdad? Se hace como multiplicación. 1/2 por 1/3 por 2 sobre 1 equivale a decir 1 por 2, que es 2, y 3 por 1, que es 3. Entonces el resultado final me queda 2/3. Me queda el resultado final, ¿verdad? Otro ejemplo. Tenemos
5 sobre 3 medios. Entonces, ustedes me pueden decir, pero esa propiedad no aplica porque ahí aparece un entero, ¿verdad? Aquí la fórmula para fracción me dice que es A sobre B sobre C sobre D, pero ahí aparece un entero, me podrían decir. Entonces hay que recordar esto, que todo entero equivale a una fracción con denominador 1. Entonces lo único que hacemos es que se reescribe, ¿verdad? 5 entre 3 medios, el 5 se reescribe como la fracción 5 sobre 1 entre 3 medios, ¿verdad? Entonces se escribe su fracción equivalente y luego se aplica la propiedad, ¿verdad? Para la división, que hay que invertir, que se convierte la división en multiplicación invirtiendo la posición de los términos de la segunda fracción, ¿verdad? Entonces, 5 entre 3 medios equivale a decir 5 sobre 1 entre 3 medios. Aplicando la fórmula, esto equivale a decir 5 sobre 1 por 2 tercios, es decir, intercambiando la posición, invirtiendo la segunda fracción, la posición de sus términos, y se multiplica, ¿verdad? Normal, 5 por 2 que da 10, y 1 por 3 que da 3. Entonces me queda el resultado 10 tercios. Inciso E, ¿verdad? 3 séptimos entre 4. Entonces se va a hacer de manera equivalente, ¿verdad? Se reescribe ese entero como fracción 4 sobre 1, ¿verdad? Y se invierte la posición de los términos de la segunda fracción y se convierte la división en multiplicación. Entonces 3 séptimos por un cuarto. Entonces 3 por 1 da 3 y 7 por 4 da 28. Entonces el resultado final de la fracción final queda 3/28 avos. Cualquier pregunta, duda, me pueden interrumpir, ¿verdad? Para aclarar, ¿verdad? En cualquier momento me pueden interrumpir. Entonces, estos ejemplos son lo que se refiere hasta el inciso E, los que se refieren a multiplicación de fracciones y división de fracciones. Ahora vamos con adición de fracciones. Esto solo para fracciones de igual denominador, ¿verdad? Es lo que aplican en suma de fracciones. Dice. A sobre C igual a B sobre C. Cuando dos fracciones se suman y tienen igual denominador, en este caso el denominador común es C, solo se copia abajo el denominador común C y se suman arriba los numeradores. Es decir, que A sobre C más B sobre C va a ser igual a más B sobre C. De manera equivalente en la resta, ¿verdad? A sobre C menos B sobre C, como tengo el denominador, se copia denominador común abajo, que es C, y arriba se restan los numeradores, A menos B. Aplicado a ejemplo, tenemos un doceavo más 4 doceavos, como tienen igual denominador, se copia el denominador 12 y arriba sumamos los numeradores. 1 más 4 es 5, entonces el resultado final es 5 doceavos. Para resta, 4 quintos menos un quinto. Como el denominador común es 5, se copia y arriba restamos. 4 menos 1, esto es igual a 3 quintos. Ahora me pueden decir, pero cuando tienen diferente denominador, ahora, ahí está, pongo este ejemplo, pero como usted va a usar calculadora, tal vez no es muy necesario, ¿verdad? Que lo sepan, pero pongo este ejemplo para que se observe, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando tienen diferente denominador? Cuando tienen diferente denominador, se saca el mínimo común múltiplo. 2 y 10, ¿qué hacemos? Sacamos los factores. Mitad, o sea, 2, que es mitad de 1,
mitad de 2 que es 1 y mitad de 10 es 5. Ahora solo me queda sacarle el factor a este, ¿verdad? Tiene quinta. Quinta de 5 es 1. Entonces luego el mínimo común múltiplo es el producto de los, el producto de los factores, ¿verdad? 2 por 5. ¿Qué se hace? Se divide, ¿verdad? Entonces se pone el denominador común, que es el mínimo común múltiplo. Entonces 10 entre 2 da 5 y 5 por 1 da 5. Entonces aquí se expresa, ¿verdad? 1 por 5, ¿verdad? Y como es una resta, aquí se pone restando también. Ahora 10 entre 10 da 1 y se multiplica 3 por 1, ¿verdad? Que es la división de 10 entre 10. Entonces aquí me queda 1 por 5 da 5 y 3 por 1 da menos 3. Menos 3 por 1 da menos 3. 5 menos 3 da 2. Entonces 2 décimos simplificando. Este tiene mitad, ¿verdad? Y este tiene mitad que es 5. Entonces por eso el resultado final queda un quinto, ¿verdad? Pero como usted va a usar calculadora, no es necesario que para la guía que no voy a ser muy estricto en esto porque es la minoría de problemas. Yo lo que quiero que esté claro el concepto, ¿verdad? Bueno, ahora el siguiente tema son exponentes. Para exponentes existen, esto es importantísimo para los temas de álgebra, manejar ciertos conceptos, ¿verdad? O leyes de exponentes. Tenemos, si m es un entero positivo, entonces a la m se define como el producto de m factores multiplicados, factores a multiplicados a la vez, por ejemplo. Por lo que a la m es igual a por a, infinito a m veces. Es decir, a la m equivale a multiplicar la base que es a por sí misma m veces, ¿verdad? M veces. En la expresión a la m se le llama, m se le llama la potencia y a es la base, ¿verdad? Es decir, el exponente es la potencia, a es la base. Estas son las leyes, ¿verdad? Que a la m por a la n es igual a la m más n. Es decir, que el producto de potencias de igual base se copia a la base y se suman los exponentes. Ahora la división a la m sobre a la n se copia la base y se restan los exponentes. El de arriba menos el exponente de abajo. Ahora, potencia de una potencia, es decir, una potencia elevado a otro exponente, con otro exponente elevado. Entonces, se copia la base y se multiplican los exponentes. Ahora, si tenemos este caso A por B, el producto de dos bases diferentes elevado a la M, esto equivale al producto del primer valor elevado a la m por el segundo valor elevado a la m de lo que está dentro del paréntesis. Entonces estas leyes son importantes. Leyes, es importante que las anoten en el cuaderno, ¿verdad? En una hoja aparte. Todas estas fórmulas las vayan anotando y las pueden llevar al examen, ¿verdad? Entonces, para que las vayan aprendiendo. Bueno, vamos a quedar acá porque ya nos está sacando. Solo les pido que cuando nos corte, vuelvan con el mismo enlace, vuelven a entrar, ¿verdad? Para que continuemos y no perdamos tiempo, aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Y podamos salir
un poco más temprano hoy.